7 de la mañana y 1 minuto en Colombia. Buenos y bendecidos días para todos. Hoy es día sábado 27 del mes de enero del año 2024. Falta agüita, no quiere llover. Tenemos unos días muy soleados también en toda esta región. Con un saludo muy especial para toda la gran audiencia de Gil Estéreo en la frecuencia de 89.3, en el Facebook Live como emisora Gil Estéreo Moniquirá, en todas las redes sociales, en nuestra página web www.emisoragilestereo.com.co, y estamos también en radioscolombia.com.co para el mundo y en las redes sociales, claro. Es un placer realmente acompañarles como todos los sábados con personajes, con temas, con situaciones muy especiales que tienen que ver con nuestra región, con los dos departamentos, Boyacá y Santander, pero también con personajes que hemos invitado y los cuales nos han compartido sus experiencias, sus vivencias, pero ante todo sus conocimientos. Y hoy no es la excepción, en el sentido de que tenemos, como siempre, invitados de lujo, y nuestro invitado es una persona, además de ser culturalmente un verdadero adalid en esta región de la provincia eh, de Occidente, en el departamento de Boyacá. Estamos hablando de Chiquinquirá. Pues ahora residenciado en Bogotá desde hace mucho tiempo, pero con ese fervor por dar a conocer y por rescatar las cosas que desafortunadamente con el tiempo vamos de pronto no perdiendo, sino olvidando. Entonces tenemos que hacerle un recorderis a toda esa cantidad de legado que nos va a entregar nuestro personaje invitado para el día de hoy. Se trata de Henry Forero Cañón. Henry Ford no es el Henry Ford que creó la fábrica de vehículos más grandes del mundo. Es nuestro Henry Ford, nuestro Henry Forero Cañón de Chiquinquirá. Igual que nosotros, frisando algunos años, pero con un conocimiento formidable y extraordinario. Henry, además nuestro amigo personal desde esa época en que tuvimos la fortuna de trabajar allá en Chiquinquirá. Así es de que, Henry, muy buenos días, bienvenido, y ante todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en este programa Noti Regionales de Gil Estéreo. Bienvenido. Un saludo muy cordial, amigo Gustavo, amigo de muchísimos años. Y con esto no quiero ni más faltaba decir que somos viejos, vieja la cédula. Muy buenos días para toda la audiencia de Hit Estéreo Moniquirá, de estos dos departamentos hermanos históricamente, desde milenios anteriores. Es para mí un placer, un gusto enorme estar compartiendo ideas, conocimientos, saberes de nuestra región para todos los coterráneos. Gracias, amigo Gustavo, por haberme invitado. Sí. Bueno, Henry Ford, en su perfil nos escribe, y recordemos que nació en la orilla occidental de la laguna de Túquene, por allá en 1946. Es publicista, cultor de la historia, la literatura y la poesía y la pintura, hombre de radio, con años de dedicación a promover el arte y la cultura en niños y jóvenes en Bogotá, Zipaquirá, Chiquinquirá y Caquetá. Décadas al servicio de la organización Ardila Lule como rotulista de las empresas de gaseosas. 50 años dedicado a velar por la defensa, cuidado y promoción de la laguna de Túquene, y escritor de los libros de historias y relatos de este espejo de agua tan maravilloso que tenemos en Cundinamarca, en Boyacá y compartimos con Santander.
Es el editor de la página de Facebook Laguna de Fúquene, con 9.000 seguidores. Tiene Henry. Bueno, Henry, yo creo que debemos entrar es como en materia, ¿no le parece? Después de esta presentación de su perfil. Y para entrar en materia, digamos que la laguna de Fúquene y su vínculo con Boyacá y Santander. Bueno, no, yo pienso que inicialmente, Henry, si a usted le parece, ¿por qué no ubicamos geográficamente dónde queda la laguna? ¿Por qué? Porque en esta región, aquí de la provincia de Vélez, en Santander y de Cauca, en Boyacá, de pronto algunas personas no están muy familiarizadas con el tema. ¿Le parece que ubiquemos geográficamente dónde queda la laguna? Sí, estoy de acuerdo, Gustavo, estoy muy de acuerdo. Le regalo el La don, laguna de Fúquene. le regalo el don, sí. La laguna de Fúquene está ubicada al norte de Bogotá, distante 130 kilómetros, de Chiquinquirá, distante al orden de los 30 kilómetros, y se llega por la carretera, o mejor hablemos, la ruta 45A, una de las más históricas de Colombia, ruta 45A, que sale de Bogotá en 5 tramos y llega a San Alberto en el Cesar. Esta laguna está pasando el primer tramo de esta ruta 45A es Ubaté, el segundo tramo es Puente Nacional, el tercer tramo es Barbosa, San Gil, corrijo, el cuarto tramo Bucaramanga y el quinto San Alberto. Se puede llegar también desde el oriente de la laguna de Fúquene, desde la provincia de Ricaurte, pasando por Guachetá o pasando por Simijaca, se llega fácilmente a la laguna de Fúquene. Esta es pues la ubicación de Ubaté, entre Ubaté y Chiquinquirá, está ubicada y allí se puede turísticamente llegar a disfrutar de un extraordinario paisaje, de muchísimos lugares de interés que el turista habrá de disfrutar. Henry, eh, la laguna de Fúquene es alimentada por qué fuentes de agua, vale la pena la redundancia, porque tengo entendido que en Cucunubá atraviesa una quebrada, un río, algo así, que comienza a alimentar la laguna. ¿Eso es cierto o estoy equivocado? La laguna se alimenta de los ríos de los distintos municipios de las colinas que la enmarcan. Su principal fuente hídrica es Sutatausa, por ser tal vez el municipio con mayor altura geográfica. Entonces, yo tengo un dato que normalmente lo utilizo para, para destacar este tema. La laguna de Fúquene es boyacense y es santanderiana también. Sus aguas bajan de Sutatausa, se albergan en su lecho, luego viajan a manera de río Suárez, bañan tierras de Boyacá y Santander, se fusionan con el río Sogamoso Chicamocha y después con el gran río de la Magdalena para finalmente en Bocas de Ceniza, en Puerto Colombia, penetrar en el Mar Caribe. Este es, digamos, el comienzo de las aguas de la laguna de Fúquene y el final de las mismas. Sutatausa, qué bien. Sutatausa, Además que es una región hermosa, es muy bonita y, Sutatausa, y con mucha efectivamente. historia. Sí, bueno, el río Quindión de Chiquinquirá ya llega después de que la laguna alimenta el río Saravita. Sí, estoy bien. Sí, es correcto. El El río, Saravita, digamos, la laguna el río Suárez se llama allí, el Saravita, ya en tierras de Santander. sí, correcto. Pero en tierras boyacenses se llama Saravita. Saravita, es correcto. Saravita, y este es un nombre muy propio de la región.
Saravita, como el hotel que hay en Chiquinquirá. Sí, Henry, en la parte interior de la laguna, la verdad yo no conozco el sitio interior. Allá hay como una especie de isla. ¿Por qué no nos habla un poquito de esa isla? Esa es la última isla superstite, diría yo. Eran 9 islas antiguamente. Esta se, digamos, se conserva casi como tal. Y explico. ¿Qué es isla? Isla es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Esta ya perdió esa característica. Está rodeada de agua por la parte occidental de la misma, mientras que por la parte oriental, lo que es Huachetá, lo que es Ráquira, lo que es San Miguel de Sema, Eh, ya esas aguas se secaron ahí para darle paso al agro, a la ganadería. Son unos sembradíos. Qué tristeza decirlo así. Eso no lo ve Colombia, no lo ve el mundo. ¿Por qué? Porque la vista de la laguna de Fúquene muestra la isla en su frente occidental, para destacarla de esa manera. Pero nunca, casi nunca, se ve una imagen de la isla por la parte de atrás. Esa isla del santuario mm, fue de propiedad de un chiquinquireño, padrino del getón Antonio Ferro, el poeta de la Gruta Simbólica, sí, que se le regaló precisamente a Antonio Bermúdez el getón por el grado de bachiller del mismo allí en Chiquinquirá, en el colegio donde él estudió. El Getón Ferro la tomó para sí, la arregló. El Getón Ferro era miembro de una familia económicamente poderosa, potente, ahí en Chiquinquirá, la familia Ferro, sí, ¿sí? La familia Bermúdez. Y él le invirtió una gran cantidad de dinero a arborizarla, a enjardinarla, a construir avenidas, pero esas avenidas no las dejó mudas, le dio nombre a cada una de ellas. Avenida Sotoborda, Avenida Julio Flores, todas con nombres de poetas, de compañeros de tertulia de él, que por estar todos reunidos en la Gruta Simbólica en Bogotá, en el Café La Gran Vía, se convinieron a hacer sus reuniones en la isla del Santuario a partir de determinado momento en 1950, más o menos, y allí dedicarse a la creación de cualquier cantidad de chascarrillos, versos, poemas, mm, mucha literatura. Esa isla es una de las maravillas de Fuken, de las 7 maravillas que yo he venido promocionando recientemente, porque eso es lo que son, maravillas auténticas en el territorio nacional para disfrutar. sí, correcto. Había otras islas, pero ya se convirtieron, la del Chigüí, que queda junto a la isla del Santuario, a la izquierda, visto desde la estación Guatancuy, antiguamente llamada el Santuario. El Chigüí ya es apenas una península, ya dejó de ser isla también. La isla que estaba donde es el túnel hoy en día también dejó de serlo, es un morro. Y otras islas, la Billetica, desaparecieron del mapa. Queda solamente la isla del santuario que usted me pregunta. Sí. Bueno, Henry, usted nos habla de algo que se nos ha adelantado un poco. Dice del túnel. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, queda una inquietud. ¿Por qué Getón Ferro? ¿Por qué le decían Getón Ferro? ¿Ese nombre de dónde viene? ¿Por qué lo de Getón? Le decían jetón porque su rostro Sí, tenía una particularidad. El labio inferior tenía una cierta prominencia. De ahí el nombre, el apodo que le puso una amiga de él, que fue precisamente el jetón, y así quedó per secula seculorum. personaje en Chiquinquirá, el famoso Getón Ferro. Hablar en Chiquinquirá del Getón Ferro es hablar de toda una celebridad.
indudablemente, para quienes me están escuchando. Bien, hemos hecho un acercamiento a lo que es la laguna, un acercamiento en el sentido de su ubicación, digamos que, si me permiten el término, que limita también con parte de Cundinamarca, ¿no? Pues que está Simijaca, que está Susa, que está Fúquene, el mismo pueblo de Fúquene que a propósito vimos que estaba en una calamidad por la situación de los incendios, eso se presentó ayer. Bueno, pero está San Miguel de Sema, está Chiquinquirá, ¿qué más tenemos por ahí? Yo creo que esos son los que conlindan la laguna, ¿no? Si me permiten también el término. Bueno, ahora entremos en un tema que es realmente apasionante. Para quienes tuvimos la fortuna en nuestra época de juventud de que nuestros padres nos llevaran de Barbosa a Bogotá y viceversa en el famoso tren. El tren y el autoferro. Y ahí es cuando va a aparecer el túnel de la laguna de Fúquene y otra cantidad de cosas que Henry Ford nos va a comentar con lujo de detalle. Henry, yo le agradezco nuevamente que usted nos acompañe y esperamos que los oyentes y especialmente la juventud entiendan o entendamos todos por qué hoy le estamos haciendo un homenaje a la laguna que alimenta el río Suárez, lo que debemos conservar, lo que ha tenido tanto que ver con toda esta región. Entonces, Henry, usted tiene la palabra. Gracias, Gustavo. El túnel. El túnel es otra de las maravillas, de las 7 maravillas de Fúquene, como lo es la isla, la misma laguna, las estaciones del tren. Estamos hablando del tema ferrocarriles. Sí, 3 estaciones hay allí en el municipio, como hay también 3 poblaciones, porque ya Nuevo Fúquene se está convirtiendo en ello, una pequeña población que está avanzando vertiginosamente. El túnel. El túnel construido en 1926, terminada su construcción para darle paso al ferrocarril que iba de Bogotá hasta Barbosa. El túnel tiene el nombre número 4 por su orden. El primero es en el municipio de Nemocón, en la vereda de Moguá, el túnel número 1. Este número 4, cualquiera diría que fue el último. No, nuestro amigo Jairo Mateus, también santanderiano, él nos comentó que existió el número 5 después de Barbosa, pero que no fue utilizado, que no fue estrenado, que se quedó ahí en su construcción. Me gustará mucho ir a conocerlo y tomar las evidencias correspondientes. Este sí, túnel es una obra monumental en piedra, semicurvo, hermosísimo, con una probabilidad de existencia similar a las pirámides de Egipto. ¿Cuándo se acabaría el túnel? Muchas veces se pudiera acabar la laguna de Fúquene, más no el túnel. Por ahí pasaba el tren y era hermosísimo ver uno de estudiante a los 8 o 10 añitos saliendo de la escuela más acá, más hacia el lado de Chiquinquirá, escuela de Punta de Cruz, ver cómo el tren se metía en el túnel, se metía completamente y desaparecía, mientras que por la otra boca era hermosísimo verlo, muy poético el hecho, verlo aparecer y comenzar la locomotora a echar sus bocanadas de humo en espirales hacia el cielo, como diría cierto poeta, y echando pito, anunciando que entraba al frente de la laguna de Fúquene para hacer su parada en la estación Huatancuy, venía de la estación de Susa. Ese túnel se conserva todavía, yo he querido llamarlo, pero me han recriminado un poco, querido llamarlo el túnel del amor, como el de Kevlan en Ucrania, que existe y es hermosísimo. Más algunas personas me preguntan por qué esa definición, esa referencia, porque ese túnel ha sido siempre como una especie de punto de encuentro de los enamorados allí de la provincia, de la región, que llegan en sus ratos de solaz, en sus ratos de esparcimiento, a disfrutar de ese paisaje que desde allí se divisa, de pasar el túnel hasta el otro lado internamente y devolverse
por la parte superior, por ese bosque que lo cubre y venir a salir a la cara A, como le diría yo en este momento, el túnel. Más de ferrocarriles hay mucho que contar. Si usted está de acuerdo, puedo hacer algunas breves referencias de esos hechos, de esas situaciones del año 1950 a 1960. Es que de eso se trata, Henry. Hagamos un viaje de Barbosa a Bogotá y viceversa, de Bogotá a Barbosa, pasando por las estaciones, la gastronomía, cómo eran esos viajes. Usted, extra micrófono y extra programa, nos comentó unas cosas que realmente nos llenan de, no sé, de nostalgia, de orgullo, de que nuestros pueblos hayan sido parte de esa historia tan maravillosa que desafortunadamente desapareció con el tren. Pero nos hablaba usted, para hacer una sola referencia, de la persona que vendía la jeta de marrano. Únicamente, a ver, ¿cómo es ese cortico? Porque ahora hacemos la referencia de todo. ¿Cómo es lo de la jeta de marrano? La jeta de marrano era un bocado deliciosísimo que se conseguía para consumir ahí en frente de la estación del tren en Chiquinquirá y en el Parque David Guarín. El Parque de Mm, Guarín. Era una chiquinquireña que tenía su puesto de comida y lo que más apetecían los viajeros y aún los lugareños era la jeta de marrano tan exquisita que ella preparaba. Cuando Delicioso. llegaba el tren o el autoferro de Bogotá y se estacionaba ahí, la gente inmediatamente llegaba con hambre, inmediatamente volteaban a mirar dónde comer alguna cosita porque el tren no demoraba sino máximo unos 12, 15 minutos y tocaba rápidamente hacer el gasto. Se oía entonces la vocinglería de la gente y se destacaba a todo pulmón el grito de Chava, Isabel. Chava, el puesto donde Chava los Sí. comestibles. Aparte de eso vendía puchucos, vendía otra parte de otro poco de cosas tan apetitosas como la jeta de marrano. Entonces el grito de ella más atrayente era la jeta de marrano, tengo la jeta caliente, bajen a ver que les tengo la jetica calientica para que ustedes se deleiten. Vengan a ver que aquí está la jeta de marrano. Vengan por la jeta que les ofrezco. Era Sí. la chava anunciando, y ese es un grito característico, como lo era otro así rapidito, del de los helados, el polar, le llamaban a un helado como en cono, el polar, y la paleta, la semirrectangular, ese era el grito de polar y paleta, polar y paleta, polar y paleta, y había un tercero que no tenía nada que ver con comestibles, que era sumamente sonado allí, muy escuchado cuando gritaban, llevo carga en una zorra, desde la estación hasta el centro de la población de De Chiquinquirá. Cuando Chiquinquirá. era población, hoy en día es una gran ciudad. Efectivamente. Bueno, Henry, venga, le cuento sobre la jeta de marrano. Eso hace muchísimos años, hace 40. Wilson y Melqui, los comuneros, cuando estaban comenzando, hoy Melqui fue fallecido hace algunos años, tuvimos la oportunidad de ir a comer jeta de marrano ahí en el Parque David Guarín, donde Doña Chava, y se llevaron los tiples y las guitarras para hacer al mediodía un concierto de música colombiana donde Doña Chava y a comer jeta de Sí, marrano. Bueno, eso de la historia le cuento porque tuve la fortuna de llevarlos allá y en fracción de segundos, digamos en 5 minutos que escucharon la música colombiana, no éramos los tres o cuatro, sino éramos 100, 200 personas ahí donde Doña Chava, almorzando nosotros, ellos cantando música colombiana y comiendo jeta de marrano. Bueno, dejemos la historia ahí y vayamos ahora sí desde Bogotá a Barbosa. bien, el tren de la mañana salía de la estación de La Sabana a las 6:20 más o menos. Ahí, mientras arrancaba, había un mezanín, existe el local todavía, el mezanín que era el restaurante cafetería, donde entraba el jetón, a donde entraban todos los viajeros a tomarse el tintico sabrosito. De ahí
el ascenso, la subida al tren, arrancaba, comenzaba con su pito por toda la ciudad de Bogotá, por toda la capital, anunciando que iba rumbo al norte, porque era identificado con ese nombre, el tren del norte, de lo que estamos hablando. sí, Y llegaba a Usaquén como punto de parada. Había varias paradas aparte de esa. Estaba la parada Samper, estación Samper, por lo de la fábrica de cementos que estaba arriba en la montaña, en la cordillera. Había también la estación, antes que todas esas, calle 60, que era en el barrio San Fernando, ahí hacía una primera parada. Seguía avanzando hacia el norte, llegaba a la estación La Caro, por Miguel Antonio Caro. Existe todavía y está remodelada. Ahí se maravillaban los viajeros con la vista del castillo marroquín del mm, expresidente. Con el castillo se deleitaban viendo semejante vista tan hermosa, mientras que al otro lado, al otro costado, por la izquierda, mano izquierda, estaba o está todavía el Puente del Común. sí, Alguien preguntaba por qué lo llamaban Puente del Común y otro chistoso le respondió porque es como un puente. Seguía el tren hacia Cajicá. Ya en Cajicá hacía una parada un poquitito más demoradita que la de La Caro para que la gente tuviera tiempo de subir, bajar y desplazarse para la siguiente estación. Muchos, Zipaquirá, que era un puerto comercial, ahí siempre lo ha sido, ahí en la Sabana Centro. En Zipaquirá había otro tipo de gritos, otro tipo de mercaderes, otro tipo de pregones. Era los caramelos, las obleas de Zipaquirá. Jorge Velosa le hizo una canción precisamente al Caramelito Rojo, una mm, canción muy hermosa que yo escucho frecuentemente, me causa gran nostalgia. El Caramelito Rojo del mismo Zipaquirá. Yo recuerdo la vendedora de las obleas y los caramelitos se llamaba Lucía. Ella era amiga, entre comillas, de uno de los conductores del tren del ferrocarril. Puedo dar el nombre porque ya es fallecido, Julio C. Niño. Ellos eran amiguis. Y entonces también con ella habían otras vendedoras de distintos productos ahí de Zipaquirá, hasta artesanías, las marmajas, que es una forma de presentación de la sal cruda, es salvigua, y con esa sal hacían unas artesanías que los turistas compraban para llevar como souvenir. Ahí en Zipaquirá se demoraba unos 15 o 20 minutos el tren porque el movimiento ahí era mayor. Una de las maravillas de la ruta del ferrocarril Bogotá a Barbosa indudablemente las salinas de Zipaquirá. Quiero aclarar que los domingos la cantidad de gente que se desplazaba en el tren del norte, más que todo a Zipaquirá y a Chiquinquirá. Zipaquirá para la maravilla mayor de Colombia, las salinas de la Catedral de Sal, y en Chiquinquirá, ya llegaremos allá, la iglesia, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Bien, pasábamos a Mortiño, la siguiente estación, una estación de tipo menor, donde había una estación, una tiendita llamada La Dorada, donde vendían las génovas, unas bolitas de carne envueltas en tripa, tan deliciosas, carne de marrano, tan exquisitas que una sola no satisfacía el paladar, tocaba comer dos o tres, y si fuesen cuatro, mucho mejor. Las génovas de Mortiño, ahí entre Zipaquirá y Nemocón. Ya se llegaba a Nemocón. Nemocón tenía también sus propias ventas de mantecadas, en fin, productos de ahí del municipio. Lo importante de esa parte era cuando ya avanzaba el tren hacia la estación de Moguá, que es el nombre de una vereda del municipio de Nemocón.
Lo bonito era el descenso que empezaba a hacer porque ahí es un páramo increíble, un páramo bastante helado. La bajada era de gran expectativa porque se empezaba a cambiar de altitud y porque se aproximaba el túnel número 1. Pasar por el túnel número 1 era emocionante, no tan largo como el del santuario, la laguna de Fúquene, pero era túnel y la gritería que se formaba en el interior de los coches por parte de los pasajeros era increíble. El túnel, ya viene el túnel, eso era emocionante. Quedaba el tren, el coche perfectamente a oscuras, tanto que los enamorados lo aprovechaban ese instante para los piquitos con su adorada pareja. Salíamos del túnel y llegábamos más adelante a otro atractivo de la región que era la laguna de Suezca, una laguna que se decía en ese siglo XX que sus aguas eran muertas, allá no se conseguía pescado ni cangrejos ni nada como en la laguna de Fuque, era una laguna solamente para contemplación, digámoslo así, pero era una laguna de todas maneras con una buena dimensión. Laguna Crucero, eh, el crucero otra estación y llegábamos al RUR. El RUR, la estación antes de Lenguasaque, tenía una característica especial por lo helada, por lo frío el clima, completamente lleno de neblina, el páramo ese, y la gente tenía que bajar a conseguir o el aguardientico, o el cafecito, el agua de panelita con queso, lo que fuera, porque era increíble el frío para quienes no estaban acostumbrados a esas altas temperaturas. Ahí aprovechaba la locomotora para abastecerse de agua. Era el primer tanque de agua allá en esa región para la locomotora que dependía del agua para producir el vapor que le daba la fuerza para el arrastre de los 18, 20 coches que llevaba atrás de sí. Si no era de pasajeros, las del tren de carga. El RUR, y fue llamado el RUR ese lugar precisamente porque tenía una cierta similitud, dijeron algunos sabedores, con una cierta región de Alemania, el que haya ya un lugar que se llama el RUR precisamente, RHUR. De ahí llegábamos a Lenguasaque y ese era todo un carnaval de productos ricos, las mantecadas que se elaboraban en latas de sardina como moldes. Había la ovalada que todavía se consigue, pero había una más pequeña que era semi-rectangular con puntas redondeadas. Esa era la que más salida tenía en la venta porque era unipersonal. Las mantecadas de Ubaté, las almojábanas, el pregón era lo más importante de allí, la mantecada, pero las vendedoras se subían al tren porque no demoraba mucho. Había una tiendita frente a la estación, le existe todavía, que es la tiendita El Resbalón. ¿Por qué El Resbalón? Porque de noche y lloviendo la gente se pegaba su costalazo ahí, era inevitable el costalazo nochemente de las gentes, la tiendita El Resbalón. De ahí, prosigo, las vendedoras se iban en los coches, de coche en coche, vendiendo sus mantecadas, sus productos, y esto lo hacían hasta llegar, perdón, hasta llegar a la estación El Santuario, como se llamaba en esa época, hoy en día Guatanguy. Ya se había pasado por Guachetá, ya se había pasado por otras paradas muy bonitas, muy románticas, de un paisaje increíble, pero hoy en día en ruinas, la estación Venecia. Qué bonita estampa en esa época. Bien, se había pasado también por la estación de Fúquene, que se llamaba Estación Villegas. La de Guachetá se llamaba estación, bueno, ya les diré más tarde si me acuerdo el nombre. Claro. Sí, ese COVID nos ha dañado la memoria. Bueno, pero al llegar a la laguna de Fúquene, definitivamente ahí se pagaba el valor del tiquete, ahí se pagaba el valor del pasaje, porque la maravillosa laguna de Fúquene, llamada en viejos tiempos el mar interior de Colombia, que llegó a ser la laguna de Fúquene, la segunda más grande en América, después del lago de Titicaca en el Perú. Sí. Esa laguna con esa vista tan extraordinaria, con la presencia ya a lo lejos de la isla del santuario
con el chalet, hotel de los administrativos de los ferrocarriles, con su construcción de estilo francés. Hermoso, extraordinario. Ahí se demoraba el tren tanqueando, abasteciéndose nuevamente de agua. sí, Había dos tanques. Uno existe todavía, el otro lo dejaron caer y se perdió. Dicen que lo tiene un ratero honrado, pero bueno, eran tanques de aprovisionamiento de agua, entonces se demoraba el tren bastante ahí por asunto de que la gente disfrutara de la vista de la laguna. Algunos bajaban hasta el embarcadero a mirar las lanchas y todo esto, y sentir como a sus pies lo emocionante de las aguas de la laguna. Una tiendita, si usted estuvo alguna vez, o alguno de nuestros oyentes, ahí en este puerto principal, una tiendita llamada Puerto Nápoles, donde yo nací, en esa casita azul de tejitas coloradas. sí, Yo tuve la bendición de nacer ahí. Había tienda. Mi madre, María Elvia, vendía ahí prácticamente de todo, una tiendita todera. Y preparaba para los turistas aguapanelita, cafecito, con quesito de hoja. sí, Ese queso tan delicioso que hoy en día está prohibido, es que porque no lleva el empaque, la envoltura que la pruebe el INVIMA, en fin. Ahí ayudaba yo en la tienda a vender, pero queriendo, siendo estudiante de primaria en una escuelita más acá, me quise rebuscar y me inventé, amigos, me inventé la cajita de bocadillo de madera con sus cabullitas terciadas al cuello, y en la otra mano llevaba yo el quesito de hoja en pedacitos. Ya vendía yo queso con bocadillo. Eso era un machete increíble porque en el día vendía 3 cajas de bocadillo y 3 quesos. Con eso compraba yo mis camisetas, mi ropita, mis cosas. Entonces, quiero hacer énfasis, ya que estamos en esa parada, que mi padre, Fabián Forero, era guarda de estación, pero hacía más de jefe porque el jefe a veces tenía sus compromisos por ahí y le recomendaba a mi padre encargarse del manejo de la estación. Y en esa estación, estamos hablando tren ferrocarril del norte, bien, sí, en esa estación yo ayudaba a mi padre Fabián, aún en ratos libres, a contestar el teléfono. El teléfono era un aparato empotrado en la pared, pero de manivela. Descolgaba uno el auricular y la forma de comunicarse era con timbres estilo clave Morse, pero esa era de luces, esta era de sonidos con efectos más o menos así. Esa era el código sonoro para comunicarse con la estación de Fúquene. sí, El de, el de Susa, dos largos, un corto. El de Chiquinquirá, 3 cortos, un largo. El de Lenguasaque, es el de los más fáciles. Y el de Recorridos Bogotá, la oficina administrativa, 3 cortos. En fin, yo me deleitaba con eso, vendía tiquetes, ya había vendido bocadillos, vendía tiquetes, hacía aforo de la carga que iba a despacharse para distintos sí, destinos y demás. Mm, de ahí el tren arrancaba, después les contaré porque el tiempo aquí en Hit Estéreo es corto. De ahí arrancábamos para Susa. El jefe de estación de Susa era hermano del jefe de estación de Guatancuy. Simón sí, Romero en Guatancuy, Ramón Romero en Susa. Eso quedaba en familia. Después de Simijaca, llegábamos antesala de Chiquinquirá al paradero, estación paradero El Fical, porque había en su entorno una gran producción de matas de fique, de lo que se saca la cabuya, los costales, en fin, muchas cosas. Y pero, de ahí la expectativa de la gente era mayúscula cuando se empezaba a ver a lo lejos la torre elevada de la Basílica de Chiquinquirá. Y de para allá Chiquinquirá. Pero, muchísimo Henry, turismo. Henry, discúlpeme un segundo. Sí, Antes de llegar a Chiquinquirá, perdone, y pasando por la laguna, pues yo no recuerdo eso porque tal vez estaba muy pequeño porque hicimos muchas travesías con mis padres en Bogotá y Barbosa. Pero en el momento de pasar la línea
del ferrocarril, ahí, de pasar las locomotoras y demás, eh, las locomotoras y los vagones besaban la laguna. Es decir, lo que me comentan es que la, lo, ese gusanito maravilloso que era el tren tenía que pasar sobre los rieles que estaban ya dentro de la laguna. ¿Eso es cierto? No solamente ahí, Gustavo, ahí cuando hay creo, de pronto se conserva todavía un puente antes de la entrada, por ahí pasaba un río, y yo recuerdo, era emocionante pasar en esos años por ahí. No solo el agua de la laguna besaba la carrilera del ferrocarril, Sí, yo lo diría de otra manera. Recién construido el ferrocarril, es una historia larguísima, para otro momento. El tren pasaba entre aguas de la laguna, cuando la laguna estaba crecida, como correcto. pasar por la Ciénaga, la carretera Ciénaga-Santa Barranquilla, ¿sí? Que hay mar a ambos lados. Bien, allí se pasaba en esa época por entre aguas de la laguna, pero normalmente, y al menos el agua llegaba hasta la carrilera. Sí, Tengo fotos de una colección bastante amplia donde se ve el tren pasando justamente por donde las olas golpeaban la carrilera. sí, En Chiquinquirá, indudablemente también. Recordemos que el río Suárez, que nace ahí en Chiquinquirá, el río Suárez pasa por Saboyá también, que usted decía hace un rato que tal vez por donde más entraba el río, y por Puente Nacional, donde se hace cierto festival ahí, del río Suárez, Barbosa igualmente. Bien, esta, en respuesta a su pregunta. Y si está de acuerdo, continuamos ahí con el claro. desplazamiento del tren. Hoy llegamos a Chiquinquirá, sobre el Chiquinquirá. sobre el famoso valle de Guaté. Dejamos el Es valle, correcto. conocido como Guaté, y entramos a Chiquinquirá, ahí frente al Terebinto. Ahí Es se, correcto. ah, Qué había en Chiquinquirá que hoy no lo hay? sí, Muchas cosas de las que ya he dicho, que los alfondoques, que los argentinos, el caramelito el rojo de Ubaté, ahí ya se llamaba, era del Zipaquirá, ahí ya se llamaba argentino. El argentino, un caramelito en papel celofán, blandito, azucaradito. Bien, ah, hasta ahí la cuestión que describí anteriormente y llego, me enfoco nuevamente. ¿Qué había ahí en el parque de David Guardin? Usted recuerda que había un monumento, una estatua de la Virgen de Chiquinquirá sí, con una cruz bastante visible. Había una valla de una empresa de una cerveza, me parecía que era Germania, algo así, la llamaban la perra loca en esa época. La sí, valla de la cerveza. La imagen de Nuestra Señora de Chiquinquirá, el puestico de Chavita y otros 30 puestos de otros comerciantes más. La belleza del Parque David, Guarín, la catedral, ese era el paisaje que había en ese momento por el costado occidental, mientras que por el oriental estaban los talleres de mantenimiento de los trenes, los talleres de sí, los ferrocarriles. sí, Había una curva, creo que existe todavía una curva donde cuando la locomotora tenía que devolverse con el tren de regreso para Bogotá, no podía echarse en reversa. Había una curva, como hay en Zipaquirá también, en donde la locomotora se iba, daba la vuelta, se regresaba, pero ya regresaba era con vista hacia el otro sentido. Chiquinquirá, cómo era, digamos, más o menos el escenario ahí de llegar las gentes, promeseros, comerciantes, viajeros, gente que llegaba a visitas familiares y demás. Chiquinquirá, eso era increíble y por eso se demoraba mucho más que en cualquier otra estación el tren en su recorrido. De bueno, ahí arrancábamos para Henry, Saboyá. Henry, discúlpeme. Sí, Eso de Chiquinquirá merece un capítulo especial que Dios quiera nos permita comentarlo en alguna oportunidad. ¿Por qué digo que merece un capítulo especial? Porque, en primer lugar, un amigo común nuestro, Víctor Raúl Rojas Peña, ya fallecido, sí, logró recuperar la estación. Lo digo porque fuimos testigos presenciales de todo el trabajo que él hizo.
con el administrador alcalde de esa época, bueno, en fin. Pero entonces eso, vamos a hacerle un capítulo especial para recordar eso y los temas por qué Chiquinquirá se convirtió a través del tren en un sitio obligado de visita de colombianos y extranjeros. El mundo tuvo que ver con Chiquinquirá por eso. Y de otros temas que son importantes. Bueno, pero nos salimos de Chiquinquirá y vamos ahora a Saboyá. Pasamos a Saboya, eh, digamos que como donde empezaba más adelante el viajero a cambiar de presentación en su vestimenta. Me refiero a que llegaríamos a Tierra Caliente. Sí, Y esto es ya en Puente Nacional, pasando antes por Garavito, por Providencia, entrábamos a Puente Nacional y Puente Nacional ya era otra película, otro ambiente, otra configuración eh, visual. Puente Nacional. Extra micrófono le comentaba que en Providencia, devolviendo a la estación anterior, lo más apetecido para el viajero que conocía o a quien le habían dado referencias de esto era la chicha que se vendía ahí por parte de los lugareños, pero especialmente la chicha de una señora llamada Mercedes Camargo de Forero. No tenía, yo soy forero, no tenía nada que ver con ella, pero bueno, a nosotros nos gustaba mucho hacerle el gasto a esta señora, no solo para de la chicha que se tomaba uno ahí desde paradito cuando se bajaba el tren a saborearla, y había también comestibles, piquetes que sí, vendían a los viajeros. Esa chicha, había quienes la llevaban como el agua bendita de Chiquinquirá en botellas para su casa, para sus relacionados, para sus amigos, familiares y demás. La chicha de Providencia, en esa parada rápida ahí. Llegamos a Puente Nacional y en Puente Nacional el río Suárez, donde ahí comenzaba, ahí comienza el río Suárez, justamente. Ahí había el cambio de ambiente, las palmeras, el olor a la guayaba madura de García Márquez ya se sentía ahí. Era emocionante esto. Y partir para Barbosa, a la bueno, pero estación final del recorrido. Henry, Henry, espere porque nos falta algo muy importante en Puente, que es la estación de la Capilla. Y en la estación de la Capilla era el famoso Balay. Acuérdese, del Balay, la gallina criolla, los huevos criollos y toda esa gastronomía extraordinaria que por fortuna hoy se conserva todavía. Entonces la gente llegábamos, digo llegábamos, porque yo sí ya lo recuerdo, con nuestros padres, a bajarnos a comer balay. Y ese balay era y es y sigue siendo fabuloso en la estación La Capilla de Puente Nacional. Después ya pasar el río Suárez abajo con un puente metálico que desafortunadamente se cayó, ya no existe. Bueno, en fin, lo otro lo comenta usted. Sí, esa capilla no era, no figura prácticamente en los tiquetes de los ferrocarriles. Pasa, se salta de Puente Nacional, Barbosa. Esa era una parada, es lo que se llama, hoy en día se le llamaría paradero, parada, una parada, que había muchísimas que no figuran en los tiquetes, pero sí, lo de los piquetes, no solo en Puente Nacional, sino ahí en la capilla y en muchas otras paradas del trayecto Bogotá-Barbosa. Mm, La, la, llegada a, la llegada a Barbosa ya era definitivamente eh, increíble para los ferroviarios que iban en el tren, lo que eran el fogonero, el maquinista primeramente, el que va más adelante, Sí, el maquinista con su fogonero, a veces llevaban dos fogoneros que iba atizándole el carbón, le iba atizando a la caldera para producir, como se dice en el vapor, como lo dije anteriormente. Había el conductor uno y conductor auxiliar, un supernumerario. Había el arrumador del carro, del coche de equipajes. Había
había una cuadrilla de cuatro arrumadores, que eran los que se encargaban de, en las bodegas de las estaciones, de cargar precisamente lo aforado con distintos destinos, carga. Mm, Había entre los personal, había el colero, el del farolito, el que iba en el estribo exterior del último coche, para vigilando que todo estuviera funcionando en esa parte del tren. Ese personal era el que más disfrutaba, aparte de los viajeros, el que más disfrutaba de la llegada a Barbosa por el descanso, por el tema de la comida, de las viandas allí en la plaza principal, plaza de mercado, por la bajada a Matecaña. No sé si usted oyó hablar de Matecaña. Es un punto para los amantes de la buena bebida, porque se conseguía no solo la buena aguardiente de Santander, de la licorera, la cervecita, sino también la chicha, el guarapito, ahí en ese punto adyacente a la estación, Matecaña. Y ya entrar a Barbosa, el plan extraordinario de ver pasar los buses, las mulas, camiones, todavía no había tanta tractomula, camiones llenos de carga de mercancía para la costa. Todavía, en reciente viaje que hice ahorita en diciembre, a las 3 de la mañana estuve por ahí, como le comenté ayer en extra micrófono, ver que todavía por el centro de la ciudad pasan tractomulas, buses hasta de 2 pisos casi. Eso es espectacular, la pitazón, y uno se acostumbra a eso, pero reconoce que es prácticamente la imagen, el reflejo del desarrollo del norte de Colombia. El norte de Colombia pasa por Barbosa en cuanto a lo que es transporte de carga y de pasajeros. Ya más de Barbosa, eso sí, lo dejaríamos como lo de Chiquinquirá para otro capítulo. Sí, porque termina todo en Mamaruca. Mamaruca es abajo de Websa y abajo de San Benito. Ahí se dice que en una finca, en un potrero, terminó todo el trabajo que se hizo para ese tren, para continuar la línea del tren. El sitio se llama Mamaruca y queda Sí, ahí en esa parte de abajo, creo que es de San Benito o algo así, poco abajo de Websa. Bueno, pues quiero comentarle algo a usted, Henry, y a los oyentes. Mi papá fue ferrocarrilero. Él fue a puntatiempo en esa línea del ferrocarril cuando construyeron la línea del ferrocarril entre Barbosa y Mamaruca. Por eso este señor nació en Huerta, ¿sí? sí, caramba. Porque él era puntatiempo de los ferrocarriles. Y por eso ese fervor por los ferrocarriles. No, y además porque es que, es decir, mire, la reseña que usted nos acaba de hacer de manera muy apropiada y muy puntual, tiene muchas cosas más que desafortunadamente lo que usted decía hace algún momento por el tiempo, pero que usted me ha comentado internamente y que me ha hecho emocionar indudablemente, porque es recordar las cosas de nosotros como niños cuando viajábamos entre Barbosa a Bogotá en el tren. Pero hay algo más. Cuando el tren llegaba a Barbosa y lo que usted acaba de decir en Chiquinquirá, la locomotora tenía que devolverse hacia Bogotá. Había un lugar especial, ¿sí? Donde la máquina, nosotros llamábamos de la máquina, donde la máquina tenía que devolverse. Y nosotros, los muchachos de la época, nos volábamos de la escuela únicamente por ir a montarnos al tren a ver, dar la vuelta a la máquina para irse para Bogotá. Pero es que hay otra cosa, Henry. Cuando Sí, hizo las famosas películas del llanero solitario, acuérdese que el llanero o el acompañante, no sé, se solo bajaba y sentar. existía el tren y se arrollaban frente a las líneas del ferrocarril para saber dónde venía el tren, ¿sí? Pues nosotros hacíamos lo mismo. Sí, Entonces, porque supuestamente eso tenía un sonido que uno decía, bueno, debe venir en Puente Nacional. Eso ya éramos expertos en el tema.
sí. Teníamos uno que era el más bajo, que decía, bueno, ya viene en Puente Nacional, pegaba la carrera a la escuela y nos decía, pilas que ya vienen en Puente Nacional, acaba de pasar en Puente Nacional para nosotros volarnos para poder llegar a hacer el famoso cambio de la locomotora que se volvía a Bogotá. ¿Cómo le parece la historia, Increíble, y no solo poner el oído sobre el riel Sí, para escuchar el sonido y calcular la distancia en la cual ya venía el tren, el sí, autoferro, la gasolina, el carromotor, la mesita de empuje, los sí. 4 vehículos que La mesita de trasegaban por gasolina, ahí. la Y gasolinera, sino también sacar las moneditas del bolsillo, si es que sí, las había, monedas de 10 centavos, la del Calarcá, la de centavo inclusive, ponerlas en fila en el riel y sí, dejar que el tren pasara por encima y después recoger esas moneditas aplastadas ya como unas arepitas de cobre, ¿cierto? De sí, níquel, y venderlas en la escuela a buen precio, sí, ¿sí? Como una cosa como dicen, lo claro. último y guarachas. ¿Cuánto valdría hoy en día una monedita de esas aplastadas por el tren? Monedas de esa época valdrían millones en este momento. ¿Por qué? Porque eso era algo extraordinario, la forma de Sí. lograr ese machacazo. Henry, de ahí salen los rumbadores. Aquí le Sí, dicen rumbiadores, pues, sí, rumbiadores. Igual, las tapas de la gaseosa, la cerveza, se sí, ponían sobre el riel para que se aplastaran y salían los famosos rumbeadores. sí, Henry, los de jalar, darles vueltas, girarlos, envolverlos y después jalar la pita y hacerlos sonar, zumbaban. Bowen, Era una cosa extraordinaria. luego los llamaban rumbiadores. 6758. Henry, se nos fue el tiempo. Pero qué rato tan agradable y esperamos que los oyentes también lo hayan disfrutado. Esa reseña Ojalá. que usted acaba de hacer nos traslada 50, 60 años atrás, cuando el tren fue parte fundamental para el nacimiento de una gran población que es Barbosa, pero que eso se extendió a Vélez, a Jesús María, a Puente Nacional, a Moniquirá, a toda esta región. Yo pienso que no solo fue Barbosa la beneficiada, sino que fue toda esta región con el Claro, tren de esa época, con el tren del norte, como usted lo acaba de decir, eso es cierto, así correcto. se llamaba, el tren del norte. Será para otra próxima oportunidad, pero rápidamente coméntenos de los libros, Henry, antes de que nos vayamos y con un número de teléfono para que se contacten con usted. Los libros que usted ha escrito. Bien, amigo Gustavo y oyentes, tuve la iniciativa de escribir los libros de la Laguna de Fúquene con sus relatos de los ahogados allá en naufragios muy sonados de los años 50, Sí, de personajes y de muchas cosas más. He publicado hasta el momento 2 de una serie de 4, una saga de 4 que es El Objetivo. Hay 2 ejemplares ya, el número 1, el número 2, que hablan de muchísimas cosas de la laguna de Fúquene y la región periférica. Esos libros vienen con tapas de madera, grabadas láser, con amarres en los lomos, con cabuya producida allí en la región de las matas de Fique, y tienen en su interior 65 páginas el número 1 y 115 el número 2. Son libros de colección. No existe en ninguna parte, en ningún lugar, este libro a la venta, sino es a través del WhatsApp 311-885-9801. 311-885-9801. Se envían a domicilio por Interrapidísimo, le llegan en 24 horas o máximo 48 horas. El costo de los libros es, el número 1 está en 95,000 pesos, el número 2 en 125, y para pedidos de 2 libros, ambos por 200,000 pesos. Lo que vale con esa misma presentación, lo puede ver aquí en Bogotá esta semana, lo que vale una agenda que viene en blanco vale 45,000, 60,000 pesos, mientras que esto es un libro único, original, de colección, con mi autógrafo, con
la dedicatoria que quiera cada lector que aspire a quedarse con este tesoro de la Laguna de Fuque. Henry, por favor nos repite el número, por favor, para que lo anoten y quienes estén interesados de pronto en adquirir los libros. Su número de celular. Correcto, 311-885-9801 por WhatsApp, mejor. Henry Forero Cañón, el autor. Henry Ford. Henry, mil gracias. Un abrazo. Tendremos, si Dios nos lo permite, otra oportunidad de volver a hablar por estos medios. Pero gracias por compartirnos todo su conocimiento, por compartirnos todas esas experiencias, pero sobre todo hacernos volver a revivir una época dorada en el transporte férreo en esta región. Muchísimas gracias, Henry. Un abrazo. Gracias a usted, amigo Gustavo, por haberme invitado y a todos nuestros oyentes por la paciencia que hayan tenido con esta entrevista. Y recordarles que me pueden seguir a través de la página Laguna de Fuquene en Facebook. Hay varias con ese nombre, pero la mía se identifica con el escudo de apariencia papal, apariencia de escudo del Vaticano. Laguna de Fuquene en Facebook. Ahí las historias, los relatos, las fotografías, todo lo que ustedes quieran saber, no solo de la laguna, sino de la región del entorno. Bueno, Muchísimas gracias. bendiciones, Henry. Muy amable. 8 de la mañana y 2 minutos en Colombia.